compañeros y compañeras de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires y del país, con quienes construimos y consolidamos esta agrupación. Y esto tiene que ver con llevar a cada uno de los territorios esta identidad que está representada como una nueva forma de hacer política, donde creemos que es fundamental y es necesario la formación de cuadros políticos emergentes, y eso solamente se consigue con una real construcción horizontal y solidaria. Con la llegada del coronavirus hubo una explosión del teletrabajo, el cual ha dado lugar a que en el Congreso ya se presentaran 21 proyectos de ley. Estos proyectos buscan regularlo, y el principal objetivo es cuidar la salud, los derechos y la unidad gremial de los y las trabajadoras, evitando que los y las empleadoras carguen a los trabajadores y a las trabajadoras de responsabilidades propias, como proveerlos de herramientas para llevar adelante el teletrabajo, así también como los gastos adicionales de la luz, el gas, el teléfono y la conectividad. Creemos que regularlo implica evitar que este se vuelva una nueva forma de flexibilización laboral. Y desde nuestra organización entendemos el feminismo como una herramienta fundamental para la construcción política y apostamos la transversalización con perspectiva de género en cada uno de los espacios donde militamos. El objetivo de estas charlas es para visibilizar a compañeras funcionarias que estén ejerciendo cargos en la gestión y en este caso para poder abordar un poco las problemáticas que trajo el teletrabajo, ¿no? Entendemos la importancia de que la perspectiva de género y el feminismo sean transversales en la construcción de políticas públicas. Es por eso que creímos necesario invitar a Claudia Ormachea, quien es diputada nacional del Frente de Todos, es secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria, y es referente de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal. Desde nuestra agrupación creemos que es clave que haya más mujeres en lugares jerárquicos, pero no buscamos transformar esta realidad de manera cuantitativa, sino que haya compañeras como Claudia transformando la realidad de las, los y les trabajadores. Además, invitamos también a Gustavo Ciampa, quien es abogado laboralista, es asesor de asociaciones sindicales y asesor de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, para que nos dé un marco jurídico en todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley regulación de la modalidad del teletrabajo en relación de dependencia. Los saludo, Claudia, Gustavo, les doy la palabra para que nos deleiten. No sé si está activados los micrófonos. Hola, buenas tardes, Melina, ¿cómo andás? Un gusto que me hayas invitado a participar de este encuentro. En realidad coincido plenamente en lo que manifestás. Soy una convencida que no hay mejor forma de defender los derechos de trabajadoras y trabajadores y en general, si no es en base al conocimiento de los derechos que nos asisten. Y cuando hablamos de teletrabajo en el proyecto que nosotros presentamos, junto con Gustavo, que es parte del equipo, nosotros hablamos de trabajo. No hablamos de teletrabajadores o teletrabajadoras, hablamos de trabajadores trabajando en modalidad de teletrabajo, que es trabajo a distancia, con una acción, con una prestación de servicio, a través de las herramientas del conocimiento y tecnológicas denominadas TICs. Pero ¿cuál es la finalidad nuestra? ¿A dónde fuimos nosotros? O sea, el tema del teletrabajo no es algo nuevo, es algo que ya en algunos lugares, particularmente en algunos sectores del trabajo, están más desarrollados. Pero el tema de la pandemia, el tema del confinamiento, la necesidad de recluirnos en nuestros hogares para cuidarnos nosotros, pero para cuidar a los demás, implicó de repente un aumento de esta modalidad, pero sobre todo implicó la necesidad de que esto se discutiera.
fundamentalmente los que venimos hace mucho tiempo trabajando en el mundo del trabajo y desde organizaciones sindicales, entendimos que era momento para regularlo. Y cuando hablamos de regular, no estamos hablando de oponernos al avance de la tecnología. El avance de la tecnología, ustedes, la mayoría de los que yo estoy viendo acá son jóvenes, saben que viene, que no se va a parar. La historia está en cómo nos paramos los trabajadores y además, ¿para qué sirve la tecnología? ¿Hacia quién tiene que volverse el beneficio de la tecnología? ¿A quién no si es a la sociedad? La sociedad formada por hombres y mujeres que con su trabajo, con su creación, con su mirada compartida con otros, avanza y genera estos avances de la tecnología. No estamos en contra de que esto mejore a las empresas, bajo ningún punto de vista. Y tampoco estamos en contra y entendemos claramente que también debemos cuidar al trabajo y el Estado, porque en esta modalidad se maneja un montón de datos que pertenecen al Estado, que son datos delicados y que deben ser cuidados y regulados, no solo para que el Estado no tenga problema, sino para que no tengan problema los trabajadores cuando ante una filtración lo primero que ocurre es un sumario para el lado de los trabajadores. Las empresas ya están pensando en lo interesante que sería que el teletrabajo o la modalidad de teletrabajo continúe después de la pandemia. Y ellos, por supuesto, que hablan de muchas razones por las cuales sería muy bueno. Hablan de reducción de costos de transporte, de luz, de gas. Nosotros no nos oponemos, siempre y cuando esos costos no sean trasladados a la casa de los trabajadores. Ellos hablan de que va a haber más paridad entre hombres y mujeres al momento de hacer frente o de tomar trabajo en esta modalidad. Y nosotros claramente decimos que cuidado las mujeres, mucho cuidado, porque si no existen políticas públicas, si no están claros los derechos y las formas en que se van a compartir los cuidados, las mujeres nos vamos a quedar con el trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de los niños y el cuidado de los adultos. Las empresas hablan de que va a haber menos ausentismo. Nos preocupa terriblemente si cuando hablan de que va a haber menos ausentismo, consideran que lo que ocurre es que los trabajadores se van a levantar con unas líneas de fiebre, se van a levantar descompuestos con una gripe, pero como están en la casa, van a seguir trabajando lo mismo. Nos hablan como otro beneficio de las personas con discapacidad. Y sí, es cierto, hay personas con discapacidad que tienen muchísima dificultad para trasladarse, sobre todo en una sociedad que no está preparada para que se muevan con seguridad y con libertad las personas con discapacidad. Pero la realidad es que cuando nosotros hablamos de inclusión con personas con discapacidad en los lugares de trabajo, con compañeras, con compañeros, pensando con otros, aprendiendo con otros, compartiendo con otros y no en aislamiento o en confinamiento. Hablan que las mujeres van a tener más posibilidades porque entonces, si vos tenés hijos, podés estar hasta los 3 años criando tus hijos en esta modalidad. Y yo realmente, después de muchísimos años como dirigente, de muchísimos años como feminista y de muchísimos años de luchar contra un sistema patriarcal que sin lugar a duda nos discrimina y sin lugar a duda nos subordina, digo, es medio difícil porque si para el primer hijo estoy 3 años adentro, para el segundo estoy 6,
y si se me ocurre tener un tercer hijo, estoy 9, y me pierdo como mujer los años donde todos, hombres y mujeres, tenemos la mayor fuerza, la mayor gana, donde le ponemos un montón al desarrollo personal, laboral, sin descuidar lo que son las relaciones familiares. ¿Cuáles son las quejas que tenemos hoy de los trabajadores que ya están en esta modalidad? Queja, o por lo menos que nos traen una preocupación. La mayor preocupación son dos: la desconexión, el tiempo para estar dedicados o metidos en el trabajo, y la posibilidad de desconectar, y la otra, la de compatibilizar una vida familiar con el trabajo. Ustedes tienen que pensar que cuando hablamos de esta modalidad así abruptamente, nosotros no estamos preparados, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, no tenemos nuestros hogares preparados como para realizar tareas durante 8 horas dentro de nuestras casas. La mayor parte les diría que se levantarían en pantuflas, desayunarían, almorzarían, merendarían y cenarían en la misma mesa que tienen que trabajar todo el día. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen una computadora propia para trabajar ustedes dentro de la casa, que no sea la computadora de la familia, de los hijos? Y entonces se establece una ruptura de la armonía y de las relaciones laborales lógicas, porque vuelvo a aclarar, nosotros a través de este proyecto que presentamos buscamos un equilibrio entre la tecnología y la esencia social de las personas, sobre todo cuidando el tiempo que le corresponde a cada una de las personas. Por eso, una de las cláusulas fundamentales es el respeto irrestricto, no negociable a la desconexión. Yo no voy a avanzar ahora en los temas que tienen que ver con el articulado, porque para eso está Gustavo. Yo quiero que lo escuchen, porque él realmente conoce muchísimo de lo que es laboral, y no quiero que ustedes se lo pierdan. Lo otro que yo les quiero marcar desde mi mirada como dirigente es el tema que tiene que ver con las organizaciones sindicales y el derecho que tienen trabajadoras y trabajadores a la afiliación. A la libre afiliación, y lo digo en este sentido. Si nosotros tenemos a los trabajadores atomizados, si los tenemos cada uno en su lugar de trabajo, nosotros perdemos una fuerza como trabajadores y trabajadoras que tiene que ver con la unidad, que tiene que ver con la movilización, que tiene que ver con la decisión en asamblea, que implica un derecho constitucional de los trabajadores a defender el avance del capitalismo, las patronales, sobre nuestros derechos. Entonces, la atomización de los trabajadores rompe ese ida y vuelta, rompe la charla, el intercambio entre trabajadoras y trabajadores, pero a su vez entre trabajadoras y sus representantes gremiales. Y nunca podemos olvidarnos que el trabajo nos dignifica, nunca podemos olvidarnos que es un ordenador social, y que las organizaciones sindicales, aún, con todas las quejas y las críticas que seguramente cada uno de nosotros podemos hacer, nosotros sabemos perfectamente que Argentina tiene una fuerza particular en lo que respecta a las organizaciones sindicales y a la defensa de los derechos de los trabajadores. Y nosotros, aún buscando mejorarlo, aún buscando la participación, sabemos
que esas organizaciones muchas veces empujan y hacen a la construcción de sociedades más inclusivas, más justas y con justicia social. Por eso que en mi rol de dirigente, yo hace muchos años que milito gremialmente, mucho, es un tema que me preocupa, porque me preocupa lo colectivo, me preocupa que el capitalismo, aún sin Macri presente, logre consolidar el tema del individualismo y la meritocracia, y logre hacer pensar a cada uno de los trabajadores que está en su casa, que si trabaja una hora más, una hora menos, si logra tener una computadora mejor, más rápida, con más memoria, va a tener más posibilidades de progresar que el resto o otros trabajadores. Y a mi parecer, la pandemia nos ha enseñado como sociedad muy claramente una cosa: nadie se salva solo. Siempre, siempre hay que recurrir a lo colectivo y protegerlo, porque en la relación empresa-trabajador o trabajadora existe siempre una asimetría muy grande, que se suple, que se puede rebatir o se puede frenar solamente en la unidad de lo colectivo. Vuelvo a decir, nosotros creemos fundamentalmente en la necesidad de regularlo. Y cuando hablamos de regularlo, de lo que estamos hablando es de defender los derechos de trabajadoras y trabajadores, pero no solo eso. Aún saliendo de la pandemia, estamos en momento de ir por la ampliación de derechos de las trabajadoras y trabajadores, porque va a ser muy difícil salir de este momento, para todos, no solo para los argentinos, para América Latina y para el mundo. Pero lo que los trabajadores y trabajadoras tenemos claro, que esa salida no tiene que ser con el esfuerzo de los que menos tienen o de la clase trabajadora. Y esto es lo que estamos trabajando, no solo nosotros, porque se presentaron 14 proyectos de teletrabajo en la Cámara de Diputados, de distintas extracciones políticas, pero yo puedo asegurarles que en mirarlos y en compararlos y en buscar la mejor herramienta, no existen diferencias sustanciales, y las que hay, que para nosotros tienen que ver con derechos no entregables bajo ningún punto de vista, pueden ser conversadas y podemos seguir avanzando. Yo voy a parar acá para que Gustavo tenga la oportunidad de plantearles lo que significa el articulado de nuestro proyecto. Y después estoy abierta a lo que ustedes quieran saber. Meli. Buenísimo, gracias, Clau. Gustavo, ¿estás por ahí? No te veo. Estoy acá. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, compañeras, compañeros, hola, buenas tardes. Gracias a todos los compañeros y compañeras de la Capitana por la invitación. Melina, yo te voy a pedir que me dejes hacer una precisión sobre la presentación que hiciste, ¿vale? Bueno. Pero porque hace a mi autoestima. Yo fui asesor de la presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo del 2006 hasta el 10 de diciembre del 2015. En ese momento dejó de serlo. Esto hace a la preservación, digamos, de mis convicciones ideológicas y políticas. Después volví como un asesor más, digamos, como asesorando al compañero Abel Furlan, y ahora tengo el gran gusto de estar trabajando con Claudia en la Cámara, con Claudia Ormachea. Así que bueno, hecha esa aclaración, gracias por permitirme hacerla, para mí era fundamental. Para mí era fundamental, engancho en el tema y parto de la base que algo que planteabas vos, lo voy a tomar
y yo sé que lo voy a modelar para darme pie a empezar de esta manera, que es, dijiste, hay 21 proyectos, Claudia dice 14, pues es así, hay 14 en la Cámara de Diputados, creo que hay 7 en el Senado, para regular el teletrabajo. Y esto es importante y es el primer punto de partida que tuvimos en el análisis con Claudia, y uno puede regular un montón de situaciones, en este caso el teletrabajo, con dos abordajes que son diferentes. Los dos son regulación, pero los dos son diferentes. Uno, regular el teletrabajo de una manera neutra, no, vamos a regular una modalidad de trabajo, y en este sentido hay varios proyectos. Entonces dicen, trabajador y empleador podrán acordar trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, y después sigue diciendo, trabajador y empleador podrán acordar dejar de trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, y es un regulador, una posibilidad. La otra posibilidad es regularlo como estamos nosotros convencidos de que hay que hacerlo, que es con el sentido propio, esencial, aunque en algún momento lo quisieron cambiar, de lo que son las normas de derecho del trabajo. Si el derecho del trabajo nació en el mundo, no fue como un derecho regulador y punto, como un regulador neutro, aséptico, no. Nació como un derecho regulador para proteger a los trabajadores y trabajadoras en la relación de desigualdad de poder de negociación que existe entre los laburantes y sus empleadores. Entonces, el derecho del trabajo es un derecho esencialmente unidireccional y protectorio. No es un derecho que está destinado a promover la competitividad de las empresas. No, para eso están las decisiones económicas. El derecho del trabajo está para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras, punto. Y con ese sentido encaramos nosotros la regulación del teletrabajo como la regulación de una modalidad de trabajo dirigida, la regulación, a proteger a los trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo esa modalidad de trabajo. Entonces, hecha esta primera aclaración, decimos, sí, el proyecto no es neutral, el proyecto no es aséptico, el proyecto protege mucho a los trabajadores, y este es el sentido del proyecto, porque este es el sentido que tiene que tener la legislación laboral, proteger a las trabajadoras y trabajadores. Entonces, en tren de esta regulación unidireccional, de esta regulación protectoria, les voy a comentar algunos de los institutos que tocamos, pero lo voy a hacer de una forma que hasta parece de perogrullo, que es decir, bueno, ¿de qué premisas partimos y cuáles son las consecuencias de esas premisas? Ustedes van a ver que cada premisa que yo diga, van a decir, Ciampa, esto es una verdad de perogrullo, no hace falta que lo diga, no hace falta que nos juntemos 54 compañeras y compañeros a que vos digas que los trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo son trabajadores. No, ya lo sé que no hace falta. Pero de esto se derivan una serie de consecuencias que si uno empieza por las consecuencias parece que no es tan sencillo. Entonces, se va a entender mejor la regulación. Yo voy a poder explicar mejor la regulación si partimos de las premisas, y esto nos van a dar herramientas para discutir otras intenciones que hay en otros actores que quieren incidir en la regulación del teletrabajo. Entonces, primera premisa la decía recién, no existen para nosotros, más allá de que en la jerga a veces se pueda utilizar el término y sin carga peyorativa, pero para nosotros no existen los teletrabajadores o teletrabajadoras. Lo anticipaba Claudia, lo comentaba Claudia, para nosotros son trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo una modalidad de trabajo que es el teletrabajo. Trabajan a distancia mediante las TICs, la tecnología de la información y las comunicaciones. ¿Y por qué esta distinción? Porque los trabajadores y trabajadoras que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo tienen los mismos derechos que todos los trabajadores. Tendrán algunas protecciones suplementarias, agregadas, que se derivan de esta particularidad, de las particularidades de esta forma de trabajar. Pero si empezamos a distinguir entre los trabajadores, no llamándolos trabajadores, sino mototrabajadores, tornotrabajadores, bicitrabajadores, teletrabajadores, parece que estamos hablando de subuniversos diferentes. No, es el mismo universo de trabajadores y trabajadoras, que en este caso tienen una regulación especial o que trabajan bajo una modalidad de trabajo especial. Segunda premisa, los empleadores siguen siendo los empleadores. Sí, Ciampa, esto es obvio, sí, ya sé que es obvio. Pero como son empleadores, pesan sobre esos empleadores las mismas obligaciones que pesan sobre cualquier empleador. El empleador es quien tiene que proveer las herramientas y los instrumentos de trabajo.
nosotros no admitimos en el proyecto, decimos que en ningún caso, se puede dar la situación de que el trabajador tenga que poner herramientas de trabajo, hablamos de herramientas tecnológicas, ¿no? Herramientas propias, aun cuando el empleador compense económicamente el uso y la provisión de esas herramientas. Y esto por varias razones, algunas las apuntaba Claudia, generaría hasta disparidad en el punto de partida de cada trabajador. Algunos podrían ser considerados más eficientes, otros menos eficientes en función de las herramientas que tengan, que provean a la empresa. Pero además hay otra cosa que es fundamental, y lo estamos viviendo en esta pandemia con la medida del aislamiento. Hay un filósofo brasileño que se llama Boaventura de Sousa Santos, que habla de las pedagogías crueles, ¿no?, de la pandemia del coronavirus. Y esta es una de las pedagogías crueles, porque la estamos aprendiendo, digamos, en la carne nuestra. Porque el teletrabajo no es asignar un elemento tecnológico, una terminal de computadora, 1 hora un día, 2 horas un día cada tanto. No, estamos hablando de extensas jornadas, 8 horas diarias pueden llegar a ser, durante 5 o 6 días por semana. El asignar una computadora propia del grupo familiar a la prestación de tareas de uno de los integrantes del grupo familiar implica desafectarla del resto del grupo familiar, para las actividades que sean. Pueden ser actividades laborales, pueden ser actividades recreativas, pueden ser actividades de estudio de los hijos, chicos, medianos, más grandes, esparcimiento, diversión, lo que sea. Y la verdad que no hay razón por la cual en un grupo familiar se tenga que desafectar del grupo familiar un elemento de uso común para ser afectado a un empleador. No hay razón. Entonces, las herramientas de trabajo tienen que ser provistas por el empleador. Pero además, tampoco admitimos que exista esta traslación de ahorro de costos por parte de las empresas hacia los trabajadores. Digamos, establecemos que los gastos de conectividad los tiene que compensar el empleador, pero además tiene que compensar cualquier otro mayor gasto que le irrogue al trabajador el hecho de trabajar desde su casa, hasta los mayores gastos en los consumos domiciliarios. Porque estos ahorros que hacen las empresas son muy importantes en términos económicos, en términos dinerarios, desde ahorrar el alquiler de infraestructuras o de parte de infraestructuras, hasta, si es propio, poder alquilar eso, los ahorros de energía eléctrica, los ahorros de gas, los ahorros de servicio de limpieza, de servicio de vigilancia. Todos estos ahorros no los puede trasladar en mayores costos a los trabajadores. Y los trabajadores no tienen por qué tener mayores costos en sus consumos domiciliarios que si continuaran trabajando en la empresa. Entonces, eso prevemos la obligación de los empleadores de compensarlo. Y además, el hecho de que sea el empleador quien tiene que proveer las herramientas de trabajo implica el deber de procurar la inmediata reparación en caso de desperfecto en esas herramientas. Y con la obligación de continuar pagando el salario al trabajador. Se le rompe la computadora provista por la empresa, él tiene derecho a seguir percibiendo el mismo salario que si hubiera continuado trabajando. O es la empresa la responsable de proveer y mantener en condiciones la herramienta de trabajo. Tercera premisa. Compañero, se le silenció el micrófono. Perdón, no sé por qué se silenció, pero ya estamos de vuelta, ¿no? Decía, tercera premisa, pues tengo las dos manos acá a la vista, no hay nadie acá. ¿Sí? Se silenció solo. Alguien que quiere el teletrabajo a toda costa lo silenció. Tercera premisa, el lugar de trabajo, no necesariamente, pero en general es la casa del trabajador o trabajadora, en la modalidad de trabajo, de teletrabajo. Entonces, nosotros partimos de la base que al ser la casa, hogar del trabajador, trabajadora, solo o con su grupo familiar, la funcionalidad objetivo 1 de esa infraestructura es ser la casa del trabajador y trabajadora. Recién después, funcionalidad y objetivo 2, el trabajo, no, es seguir siendo la casa del trabajador, trabajadora. Y el objetivo 3 y el 4 y el 5, las empresas no pueden invadir afectando la funcionalidad de una casa. Principalmente, primero, porque los trabajadores no tienen todos en su casa el espacio dedicado a la empresa y que banque la empresa. Es su casa. Y acá, mientras estamos hablando nosotros, la verdad, tengo una casa cómoda,
somos un grupo familiar con los hijos grandes que ya se fueron, queda una sola, estamos 3, pero en el ambiente que estoy yo solo. Los demás están en otro lado y no pasa nadie. Y esto quizás nos pase a varios de nosotros. Entonces, esta no puede ser la dinámica familiar de convivencia, la dinámica cotidiana de convivencia familiar alterada permanentemente por una prestación de tareas. Entonces, ¿qué consecuencias se derivan de esto? Primero, para quienes estén trabajando de manera presencial decimos en las instalaciones de la empresa, pueden cambiar de modalidad de trabajo e ir a teletrabajo. Pueden. ¿De qué manera? Voluntario. Digamos, es voluntario para el trabajador o trabajadora pasar de modalidad presencial a modalidad bajo teletrabajo. Ahora, ¿cómo? Vuelvo, funcionalidad 1, 2, 3, 4, 5, toda la que quieran, es ser la casa del trabajador o trabajadora, esta decisión es siempre reversible para el trabajador o trabajadora. En el momento en que quiera, sin límite de plazos y sin requerir la voluntad del empleador. Si el trabajador o trabajadora en cualquier momento quiere no prestar más tareas de su casa, tiene derecho a hacerlo y, vinculado con la premisa anterior, es el empleador el que está obligado a proveerle un lugar donde trabajar, sea en el establecimiento donde trabajaba antes o en otro establecimiento de la empresa, digamos, que quede más cómodo al trabajador y donde se pueda continuar prestando tareas. ¿Por qué esto no puede depender de que haya un nuevo acuerdo de partes? Precisamente por esto, porque es una obligación del empleador proveer un lugar para trabajar. Y para el trabajador o trabajadora puede haber infinidad de razones por las cuales no quiere trabajar más de su casa. Por eso no se le puede poner un límite temporal. Hay proyectos que dicen, bueno, tiene 3 meses para revertir la situación. Y si es un trabajador o trabajadora soltero o soltera y aceptó y al año empieza a vivir con su pareja, y si después tiene un chico, otro chico, y si ya no le da el lugar de la casa, o se tiene que venir a vivir los padres, o se tiene matrimonio más grande, o pareja más grande, o persona más grande, se tienen que venir a vivir los hijos, o si hay alguien enfermo en la familia, o si no puede disponer más de ese lugar, o si se tiene que mudar a un lugar más chico, o si necesita ese espacio para otra cosa, o si no tiene más ganas. Digamos, pues esto de trabajar desde casa, nosotros lo estamos tolerando en alguna medida porque sabemos que por más que el aislamiento se va estirando en el tiempo, pues se van ampliando, se van prorrogando las razones que dan lugar al aislamiento y que hay en el medio una cuestión de salud pública, sabemos que en algún momento se termina. Y todos volveremos a la nueva normalidad que sea una vez que se termine la pandemia. Pero cualquiera puede decir, bueno, no quiero más, quiero empezar a tener otra vida y no estar encerrado en mi casa confundiendo lo que es vida familiar, vida personal y trabajo. Entonces, para el trabajador, digo, es siempre reversible. Una cuestión que se planteó después y que puede generar polémica es, ¿y qué pasa con los para trabajar bajo la modalidad de teletrabajo? ¿Qué pasa con esto? Pueden en algún momento decir, bueno, no quiero trabajar más en mi casa, empleador, denme un lugar para trabajar, voy a trabajar a la sede del establecimiento, y llegamos a la convicción de que sí. Esto necesariamente debe ser así, porque las razones son las mismas de la aceptación del cambio de lugar de trabajo a la aceptación de trabajar bajo modalidad de teletrabajo. Puede haber infinidad de situaciones, de cambios, hasta de predisposición de una persona que lleven a que su casa no quiere que sea más una extensión de la empresa y el empleador es el que está obligado a proveerle tareas y proveerle un lugar donde prestarlas. Derivado de esta premisa también, los sistemas de control. Digamos, para los empleadores pasa a ser muy sencillo a través de la tecnología efectuar sistemas de control de prestación de tareas. Bueno, los sistemas de control deben preservar el derecho a la intimidad del trabajador y su grupo familiar y su privacidad. Otra cuestión es el empleador. A ver, hago un pequeño paréntesis. Ya existe en la legislación laboral algo que se llama ius variandi. Son estos latinazgos que parece que nos gustara usar a los abogados y abogadas. Ius variandi es una facultad que la ley le reconoce al empleador para modificar unilateralmente, porque él quiere, sin necesidad de acuerdo del trabajador, la modalidad de prestación de tareas. Pero esta facultad, este poder que la ley le da al empleador tiene límites. Los límites son, el cambio que haga el empleador no puede afectar condiciones esenciales de la relación laboral, tiene que ser el cambio por motivos funcionales, no por caprichos, sino por razones de organización de la empresa, y además no puede el cambio ocasionar al trabajador ningún tipo de perjuicio, ni moral ni material. Con lo cual, la pretensión del empleador
de revertir de la modalidad de teletrabajo a la modalidad presencial queda sujeto a estas reglas. Digamos, está comprendida dentro de la regulación del ius variandi. Si cuando el empleador quiere que un trabajador o trabajadora no trabaje más bajo modalidad presencial y vuelva a la empresa, rebasa alguno de esos 3 límites, esa medida es ilegal y el empleador no podrá hacerlo. Seguimos avanzando en algunas consecuencias de esto. La herramienta de trabajo es del empleador, pero está en la casa del trabajador. Entonces, algunos proyectos, yo creo que algunos lo regulan de esta manera sin darse cuenta. Dicen, es obligación del empleador preservar los bienes del empleador destinados a la prestación de tareas y tiene la obligación de que ningún miembro ajeno a la relación laboral tenga acceso a ese instrumento. No, perdón, no. Nosotros no estamos de acuerdo. La herramienta es del empleador, hay una obligación, nosotros llamamos de medio del trabajador, de procurar que nadie ajeno a la relación laboral tenga acceso, toque, manipule la herramienta de trabajo, pero no le podemos generar la obligación, y menos una obligación que le genere responsabilidad en caso de incumplimiento. ¿Qué vamos a vallar adentro de nuestras casas para que nuestros nietos, nuestros hijos no tengan acceso al lugar donde apoyamos la computadora de la empresa? ¿Tenemos que armar un mueble? No. En el marco de la relación laboral, el trabajador responde por el daño a los bienes de la empresa cuando se dan 2 circunstancias. Primero, que el daño sea intencional. Intencionalidad es lo quiero romper, lo quiero dañar. Lo daño porque lo quise dañar, no lo daño involuntariamente porque no tomé la precaución. Eso no es intencional. Y además de ser intencional, tiene que ser grave. Con lo cual, en esto, para nosotros, tiene que seguir la misma regla que sigue la ley de contrato de trabajo. Derecho a la desconexión es fundamental. El derecho a la desconexión es fundamental. Este derecho del trabajador y trabajadora a no ser interferido fuera de los límites de su jornada de trabajo, que por supuesto debe respetar los límites máximos a la jornada de trabajo, a no ser interferido por ningún tipo de comunicación por parte de la empresa. Ojo, no solo que no se le puede exigir que trabaje fuera del horario de trabajo comprometido, sino tampoco le pueden llegar comunicaciones, mails, WhatsApp, lo que fuera, mensajes por intranet, acordate mañana de hacer tal cosa, acordate de llamar a fulano, de llamar a mengano, porque los tiempos propios no es solo que es propio y no me pueden obligar a trabajar, tampoco me pueden afectar ese tiempo propio cuando estoy, no sé, en una comida con mi familia, en una charla familiar, mirando un programa de televisión, recibiendo los mensajes de todo lo que tengo que hacer mañana. En eso reconocemos que no hay excepciones, salvo que se podrán prever algunas situaciones especiales en determinadas actividades que lo pudieran ameritarlo a través de la negociación colectiva. Pero en el proyecto de ley no hay excepciones. El ser humano es un ser social, como tal es un ser político, y, última premisa, el trabajador o la trabajadora es un ser humano. Ah, claro. Si ustedes repasaran la legislación laboral de los años 90, van a ver que no parte de esta premisa. Si ustedes repasaran los proyectos de ley, el proyecto de ley de reforma laboral que quiso implementar el gobierno de Mauricio Macri, que por suerte y por la movilización de los trabajadores no salió, van a ver que en esos proyectos hay una premisa que los trabajadores no son seres humanos. A ver, yo les cuento algo muy, muy sencillo, yo creo que es una reivindicación nuestra, que cuando pase la pandemia va a haber que regular, sabemos que estamos en un momento de paréntesis con otras urgencias. Durante el principio del gobierno de Macri se aprobó una reforma a la ley de riesgo de trabajo. Ley que es perversa, digamos, en su origen, en su esencia, en su filosofía, es nociva para los trabajadores, etc. Pero, digamos, en su origen. Después se mejoró mucho en los gobiernos nuestros, y en el gobierno de Macri hubo un paso atrás con una ley que todavía está vigente, que dice que los trabajadores no pueden hacer juicio por las incapacidades derivadas de accidentes o enfermedades de trabajo, sino después de agotar un periplo laberíntico que los va desgastando, y llega al final de ese periplo ya diciendo, bueno, no, basta, y ahora que otro juicio más, y sigo sin cobrar, y sigo incapacitado, yo lo digo para hacer algo gráfico, con la pierna colgada al hombro, recorriendo comisiones médicas para ver qué es el grado de incapacidad que me dan, y cuando me dicen después de tiempos extensos que tengo derecho a que me paguen tanto como indemnización, si yo considero que es insuficiente, me dicen, entonces no cobrar ni siquiera eso, andá a iniciar un juicio de 5 o 6 años más,
Digamos, esto hay una ley que lo establece respecto a los trabajadores. ¿Ustedes se imaginan si hubiera una ley que dijera que las víctimas de accidentes de tránsito no pueden reclamar de sus responsables el pago de la indemnización que corresponda por el accidente? ¿Ustedes se imaginan si hubiera una ley que dijera los bancos no pueden intentar cobrar sus acreencias de los deudores que no pagan los créditos? Sería escandaloso en la prensa. Bueno, los trabajadores sí les pasa eso. No pueden reclamar en la justicia, el acceso a la jurisdicción es un derecho humano, por las incapacidades que padecen. Con lo cual, no siempre está la premisa de que el trabajador es un ser humano y tiene todos los derechos que tienen todos los seres humanos. Hay algunos supuestos en que se parte de premisas diferentes. Entonces, como nosotros partimos de esa premisa, es un ser social, es un ser político y necesita de su comunidad, establecemos en el proyecto de ley algunos límites, decimos, no puede haber meramente trabajo bajo la modalidad de teletrabajo. Se tiene que secuenciar tiempo para quienes están bajo la modalidad de teletrabajo, tiempo de teletrabajo con tiempos de trabajo presencial. Y en esto decimos, los convenios colectivos de trabajo tienen que determinar cuál es el tiempo máximo que se puede trabajar bajo la modalidad de teletrabajo en los parámetros temporales que en ese convenio se decidan. Podrá ser por semana, tanto por mes o tanto por año. Pero si no lo acuerdan, ahí viene la ley a decir no puede ser más de, en el caso del proyecto nuestro, 90 días en el año. Y en el convenio colectivo se puede negociar, pero se puede negociar cualquier cosa, un sindicato débil, que no tenga poder de conflicto. ¿No? ¿Puede la patronal pasarlo por encima y decir en esta actividad se puede trabajar todo el tiempo bajo teletrabajo? No. A la negociación colectiva también se le pone un límite en el proyecto de ley. Los tiempos de teletrabajo pactados en el convenio colectivo de trabajo no pueden superar el 50% del lapso temporal que se considere, semanal, mensual o anual. Además, por convenio colectivo también se puede disponer cuál es el porcentaje máximo de dotación que puede trabajar bajo la modalidad de teletrabajo. Tres cosas rápido que punteo, porque una avanzó digamos, la mencionó bien Claudia. Puede que quienes implementen el teletrabajo lo implementen no con finalidad antisindical, no para socavar la solidaridad entre los trabajadores y la actuación colectiva de los trabajadores o el contacto contacto y actividad entre los trabajadores y la organización sindical. Puede no ser la finalidad, yo no voy a entrar a juzgar intenciones, pero lo que digo es que puede ser el efecto. Se tenga la intención o no de antisindicalidad, el efecto puede ser la antisindicalidad. Que los teletrabajadores no tengan contacto con el sindicato, que el sindicato no pueda llegar a los trabajadores que trabajan y trabajadoras que trabajan desde su casa, que cueste integrarlos a una actividad común. Entonces, por eso tomamos dos elementos. El primero, decimos, los trabajadores y trabajadoras que están bajo modalidad de teletrabajo se computan para cuantificar la cantidad de delegados que corresponde elegir por cada establecimiento. Pero además creamos algo que es novedoso, que es, para ponernos de acuerdo, llamémoslo el día sindical. Esto es, como las empresas son las primeras beneficiarias del sistema de teletrabajo por el ahorro de costos, le imponemos una carga. Esto es, pasa a ser obligación de las empresas proveer con la periodicidad que se disponga en el convenio colectivo de trabajo, que podría ser una vez por mes, proveer de un lugar apto, idóneo para la cantidad de gente que se requiera, para que sea, durante una jornada de trabajo, paga, además, un espacio para una reunión entre todos los trabajadores que trabajan de manera presencial en el establecimiento y trabajadores que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo con la organización sindical. De acceso irrestricto, digamos, para la organización sindical durante toda una jornada y sin participación de la empresa. No puede haber, la empresa tiene el costo económico, digamos, del lugar, pero no puede haber participante alguno de la empresa que sea de jerarquía superior a la más alta jerarquía que comprenda en su representación la organización sindical. Último punto, límites a la transnacionalización. Esto yo sé que es polémico, hasta jurídicamente polémico. La tecnología permite exportar de manera muy sencilla el trabajo que se genera en la geografía de un país. Es muy sencillo que empresas que estén acá en la Argentina, para clientes que estén en la Argentina, por servicios que se prestan en la Argentina, pueda
contratar personal en el exterior para que cumpla esas tareas. Entonces, exportar mano de obra, digamos, exportar trabajo. A eso le ponemos limitación. No puede haber transnacionalización, salvo excepciones que expresamente previa la autoridad de aplicación en materia laboral. Esta es una síntesis, digamos, un sobrevuelo más que una síntesis de los aspectos que regulamos en el proyecto, y bueno, quedamos a disposición de las preguntas e inquietudes, y receptar las inquietudes de cosas que nosotros hayamos quizás no visto. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Te cuento que cuando armamos la charla teníamos un par de preguntas armadas de acuerdo a la lectura que hicimos del proyecto. Bueno, no te las voy a hacer porque la verdad es que las respondiste todas. Y antes también Claudia habló un poco de lo que habíamos pensado, y bueno, pero sí me parece importante hacerte una pregunta de Walter Mateu, que escribió ahí en el chat. Invito a todos y a todas a escribir en el chat cuando tengan alguna consulta para hacer. Y dice, ¿cómo sería en el caso de los empleados públicos, ejemplos docente o personal administrativo de la administración pública? ¿Por qué esto al empleo privado? Perdón. Y es más o menos, nosotros también habíamos visto eso, entendiendo que el proyecto habla del sector privado, cómo pasarlo al público, ¿no? Y después hay la compañera Alejandra Calabrese, pregunta también más o menos lo mismo, y la compañera Mariela Moscarella quiere hacer una consulta porque dice que trabaja hace 13 años desde su casa. No la escribió, así que no sé si está Mariela para hacerla, y después puedas responder todas, Gustavo, así no te acribillamos de preguntas. Soy Mariela. Ahí está Mariela. Sí, hola, buenas tardes. Les quiero decir que me sentí súper interpelada por todo lo que dijeron, por esto de que, bueno, hace 13 años trabajo desde mi casa, y trabajo desde mi casa para sindicatos. Y lo conozco a Gustavo de mi trabajo en judiciales y de mi trabajo actualmente en FOCRA trabajo. Y así que bueno, y esto es una preocupación. Nada, se me ocurren muchísimas cosas. Yo durante todo este tiempo me sentí una privilegiada por poder trabajar desde mi casa. Y mis compañeros de trabajo también, o sea, yo habitualmente vivo en Chascomús y trabajo en Buenos Aires, en Capital, entonces yo viajo una vez por semana a Capital, una o dos, dependiendo cómo venga la agenda de la semana, y después el resto de los días trabajo desde mi casa. Tengo 4 pibes, así que imagínense que me viene bárbara esta modalidad de trabajo, pero mucho tiempo que lo hago, yo tengo todo armado en mi casa, o sea, yo tengo una persona que me ayuda para que durante mis horas de trabajo yo pueda estar en el estudio trabajando, no es un horario fijo, entonces uno no sabe, bueno, yo tengo toda la movida hecha, digamos, en función de eso, pero lo que me he dado cuenta con el correr de los años es que a la vista de otros compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, no solamente yo me sentía una privilegiada, sino que ellos también veían como que, esta viene, labura un día, pues no labura más, ¿no? Y bueno, cuando uno sabe todo lo que es, ¿no? Porque todo lo que ustedes planteaban, lo que planteaban Claudia y Gustavo, de lo que significa laburar en la casa, bueno, eso yo lo vivo hace mucho tiempo. Entonces, por ahí no sé si la pregunta, pero sí la inquietud que me viene a la mente es la siguiente. Creo que no solamente el cambio es un cambio cultural muy, muy grande, me da la sensación, que es un cambio cultural grande, importante, que nos va a llevar mucho tiempo, y no solamente porque los empresarios van a querer favorecerse como pasa habitualmente, digamos, y van a querer ver qué le sacan a esta situación en desmedro de los derechos de los trabajadores. Por eso hay que estar muy atentos, no solamente por eso, sino también porque nosotros, los trabajadores, vamos a tener que hacer un cambio importante de mirada sobre nuestro trabajo. Me da la sensación. Y también esto de la concientización, ¿no? De entender que, bueno, estamos trabajando desde casa, seguimos trabajando, y bueno,
hay un montón de cuestiones que antes no pensábamos que ahora tenemos que empezar a pensar. ¿Hay previsto algo en ese sentido? Digo, esto va a llevar mucho tiempo acostumbrarnos a estos cambios. Entonces, ¿hay previsto algo? ¿Tienen pensado algo? Yo sé que algo sí, porque de hecho el martes ya tengo una charla en el Ministerio de Trabajo sobre teletrabajo y género, pero quisiera que lo compartan, que nos cuenten cómo imaginan el proceso desde la mirada de los trabajadores. No sé si Gustavo o Claudia tienen. En realidad sí, ya con decirte que existen 14 proyectos en la Cámara de Diputados, mirá si hay preocupación sobre el tema. Y también es cierto que la Comisión de Trabajo ya hizo una primera reunión con sus asesores con respecto a cada uno de los proyectos, y está prevista una reunión con las distintas centrales, que es el martes la reunión, con las CGT, con la central CTA Autónoma, y inclusive con algunos gremios que están más involucrados, porque también hay que pensar de que no a todo el mundo, ni a todos los sectores del trabajo, esta modalidad les pega de la misma manera y los afecta o los empuja de la misma manera. Lo que vos dijiste es como la mirada desde el otro lado. Vos venís de un periodo donde no era común, pero sin embargo había posibilidades de que se desarrollara esta modalidad. Voy a hacer una salvedad. 1 o 2 veces por semana vos tenías contacto con el resto, que es un poco lo que de alguna manera nosotros más estrictamente queremos regular cuando decimos si la modalidad es semanal, si la modalidad es mensual. Nosotros queremos poner un tiempo de los trabajadores de forma presencial y de forma con esta modalidad. E incluso vamos más por eso. La capacitación que reciben los trabajadores en la empresa, aquellos que realizan la modalidad de teletrabajadores, no solo tienen que recibir capacitación para ese tema, tiene que habilitárseles la posibilidad de que tomen la capacitación que reciben todos los trabajadores, porque si no, de alguna manera, van a quedar relegados. Y lo que tanto hablan de igualdad de oportunidades y de crecimiento en esta modalidad no va a ser cierto. Van a generar un sector que lo más preocupante es que sigan tomando monotributistas o terciarizando, porque cuando toman monotributistas o terciarizan, lo que hacen es flexibilizar, pagar menos por un trabajo que pueden hacerlo dentro de esta modalidad, pero con los mismos derechos que los presenciales. Y lo que estamos haciendo, si me preguntás a mí como dirigente y si me preguntás a mí como legisladora, yo creo fundamentalmente, yo estoy convencida de que no hay ninguna cosa más fuerte y más esencial para un trabajador o una trabajadora, e incluso para una sociedad, que conocer los derechos que le asisten. Para poder salir y defender, porque para vos fue bueno, a lo mejor. Y nadie va a venir a imponerte lo contrario, porque por eso nosotros decimos, es voluntario, es por escrito, pero también es reversible. Por eso, porque lo que nosotros marcamos, o por lo menos la intención, es buscar ese equilibrio y regular un piso. Después cada organización con sus propias características, con el tipo de trabajo que realiza, lo irá adaptando, pero nunca en contra de los derechos de trabajadoras y trabajadores. Esa es la intención, esa es la búsqueda. Y sí, vos me preguntás, ¿hay cosas? Sí, sí, por eso la reunión, por eso hay una reunión prevista con el ministro de Trabajo. No te puedo decir que que todos los puntos que queremos o que defendemos vayan a ser nuestros.
Lo que sí te voy a decir es que vamos a hacer fuerza. Voy a ver, a contestar algunas de las otras cosas. El tema de los estatales, que veo que genera mucha preocupación, y es preocupación razonable. Primero, hacer una distinción. No se puede regular a través de una ley nacional, o si se pudiera, es muy discutible, y les voy a contar la dificultad extra que puede llegar a tener, aun cuando se pudiera, que se pueda regular a través de una ley nacional cuestiones que hagan al empleo público nacional, provincial y municipal. Por tema de organización constitucional, no puede el Estado Nacional avanzar sobre las regulaciones de los empleados públicos de cada provincia. Y con diferentes situaciones en el país pasa lo mismo respecto de los municipios, del personal municipal. Con lo cual, a través de una ley nacional no se podría comprender todo el Estado. Alguien me podría decir, sí, se puede porque, digamos, admito que sea discutible. Sí, pero ustedes se imaginan en el Senado qué futuro puede tener una legislación nacional, un proyecto de legislación nacional de muchas provincias se entienda que avanza sobre la autonomía de cada provincia. Digamos, ese proyecto no sale más, creo yo. No sale más, salvo, digamos, esto puede avanzar en proyectos que tengan una enorme voluntad política atrás del avance de este proyecto. Pero parecería que no es conveniente, primer término. Segundo, con lo cual, a los empleados públicos provinciales y municipales no se los puede abordar desde la legislación nacional. Igual aporto, y yo no sé si estará por acá, pero si no lo está, yo se lo voy a contar, y si no ya se va a enterar, y espero que no lo tome como una infidencia. A nivel provincial de Provincia de Buenos Aires, Sole Alonso está laburando con una regulación de teletrabajo a nivel del empleo público provincial. Sole, dirigente sindical, además compañera, amiga, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la provincia. Así que estamos empezando a laburar, también le estoy dando una mano a Sole Alonso en el tema. Con lo cual, en la provincia se va a avanzar en un proyecto también para regular el teletrabajo en el empleo público provincial, yo diría con iguales ejes, con iguales puntos de partida, de premisas, conociendo cómo piensa Sole, que esto que estuvimos comentando con Claudia acá en la reunión. Por eso no se avanza sobre todo el empleo público. ¿Por qué no se avanza sobre el empleo público nacional? El proyecto de Claudia se refiere, como la inmensa mayoría de los proyectos que hay, al empleo privado, no al empleo público nacional. Primero, que uno puede evaluar, tendría quizás alguna dificultad en su avance o tendría otros obstáculos para su avance, pero en segundo término, porque yo sé, las necesidades de los trabajadores y trabajadoras son los mismos. Los trabajadores y trabajadoras son los mismos, los que trabajan en el empleo privado, los que trabajan en el empleo público. Pero lo cierto es que las regulaciones del empleo privado, regulaciones legales del empleo público y del empleo privado son diferentes. Entonces, hay algunas alternativas en el empleo privado que no hay en el empleo público, y hay algunas ventajas del empleo público que no tiene el empleo privado. Nosotros no quisimos subsumir las dos situaciones en el mismo proyecto de ley porque dificultaba, o impedía más que dificultaba, la adopción de algunas soluciones legales. Por ejemplo, les cuento, yo no había entrado en el detalle del proyecto, pero les cuento. El ius variandi está previsto en el empleo privado, en los términos que yo lo comenté, no en el empleo público. Con lo cual ahí ya nos generaba un desfasaje. Segundo, nosotros estamos previendo que cuando el trabajador o trabajadora que está bajo modalidad de teletrabajo dice no quiero trabajar más de mi casa, deme ocupación en el establecimiento, enunciado que yo expresé, aunque no fui después al pormenor, ahora sí voy al pormenor, y el empleador le dice no, usted siga trabajando de su casa, estamos previendo una alternativa, una opción del trabajador o trabajadora, la opción no es del empleador, la opción es del trabajador o trabajadora, entre o bien considerarse en situación de despido indirecto, considerarse despedido porque hay un incumplimiento grave de su empleador, o bien iniciar una acción judicial para que la justicia obligue a ese empleador a proveerle ocupación en el lugar de trabajo que debe, valga la redundancia, proveer el empleador. Esta alternativa no sería posible en el empleo público, porque no hay despido indirecto, digamos. Así, razones de estas fueron las que nos llevaron a decir, bueno, acá regulamos el empleo privado. La regulación del empleo público quizás requiera otras discusiones o prever otras situaciones, por eso no están en el proyecto.
A mí me sirve lo de Mariela, voy a utilizar más allá, que ya lo contestó Claudia, para hacer otra precisión que no hice. Pero me viene bien, digamos, el pie para hacerla, porque si no se puede leer, así como Mariela vive a 100 kilómetros de la Cava, otro me puede decir, bueno, yo vivo a 150 de la sede de la empresa. Si Ampa, vos decís que yo tengo que laburar la mitad del tiempo en la sede de la empresa, si en el convenio dice que 3 veces por semana tengo que laburar en la sede de la empresa, me estás diciendo que yo me haga 300 kilómetros, 150 y 150, 3 días por semana. No, un momento, esto que yo digo, o lo que establece el proyecto que presentó Claudia, de secuenciar los tiempos es para los trabajadores que viven a menos de 50 kilómetros de la sede de la empresa, del lugar de trabajo. Porque sí, hay situaciones en que uno vive a mayor distancia y una de las condiciones para el trabajo es, bueno, preservar esa distancia. Mariela iba una vez por semana y está buenísimo, pero puede haber casos en que no se justifique ni siquiera ir una vez por semana, o sea, una carga extra para el trabajador tener que ir una vez por semana. Después había visto ahí alguna pregunta de si en este momento hay alguna regulación específica. Yo quiero hacer una aclaración. Porque comentaban de los hostigamientos que hay en las reuniones por Zoom y delante de otras personas, etc. No hay, a ver, a diferencia del derecho penal, en el derecho penal hay una regla que es, no hay delito si la conducta no está prevista como delito en el Código Penal. No. Puede haber ilegalidad, pero no es delito, no es sancionable por el derecho penal. Eso pasa en el derecho penal. Fuera del derecho penal, y en lo que hablamos del derecho laboral, todas las conductas están alcanzadas por la normativa legal, de manera más puntual o de manera más genérica. Pero aun cuando no hay una regulación específica para el teletrabajo, digamos, ningún empleador puede afectar la dignidad de un dependiente. No hace falta una ley que diga no lo puede afectar en el sistema de teletrabajo, no lo puede afectar de ninguna manera. Con lo cual, toda afectación de la dignidad, ya sea por comentarios que afecten la dignidad, la autoestima, la profesionalidad, delante de otros, es rechazada por la ley. Después habrá que ver las vías para hacer efectivo, digamos, el respeto del derecho. Pero contestando a la pregunta de Vivi, no hay regulación específica. Para el teletrabajo lo único que había, les cuento, era una resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Quiero aclarar, digamos, yo me siento parte de este gobierno, pero en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sigue a cargo de la Superintendencia el funcionario designado por el gobierno de Mauricio Macri. O sea, me parece que nuestro gobierno, en cuanto podamos salir del paréntesis, va a tener que tomar alguna medida, pues un funcionario además que dictó resoluciones claramente contrarias al interés de los trabajadores y funcionales al interés de las aseguradoras de riesgo de trabajo. Digamos, había una resolución dictada en materia de teletrabajo por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que establecía qué elementos debía dar el empleador a los trabajadores y trabajadoras que estuvieran bajo la modalidad de teletrabajo. Una silla ergonómica, un mouse, no me acuerdo qué otro elemento más. Esa resolución fue suspendida cuando se dispuso el aislamiento, y en este momento está suspendida en su vigencia para los trabajadores que están prestando tareas desde su casa en virtud del aislamiento, no para los que venían prestando tareas desde antes, porque digamos, a partir del aislamiento fue, entre comillas, y entiéndase bien lo que voy a decir, no lo voy a decir porque alguien lo puede entender mal. Bueno, pero fue nada, todos en su casa, y los que pueden trabajar de su casa tienen que trabajar de su casa. Digamos, lo que los barcos de zafarrancho, que, bueno, acá más o menos, entonces ahora hay que reorganizar. Entonces, esa resolución se suspendió porque podía haber casos de empresas en que no había sistema de teletrabajo, que en virtud del aislamiento tienen que empezar a trabajar, las que pueden seguir trabajando bajo modalidad de teletrabajo. Entonces, esas obligaciones quedaron suspendidas mientras dure el aislamiento. Después recobrarán plena vigencia. Pero esa es la única regulación. Lo demás por ahora se está rigiendo por las regulaciones generales, ley de contrato de trabajo, estatuto que corresponda, etc. Bien, el compañero Federico Purrié quería hacer una consulta. Él es militante sindical y delegado gremial y militante de la Capitana La Plata. Hola.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a Claudia y a Gustavo por las presentaciones, la verdad muy claras, muy abarcativas y esclarecedoras sobre todo. Yo me fui anotando una serie de cuestiones que por ahí me empiezan a surgir algunas dudas de cómo se manejan, por ejemplo, los derechos ya conquistados por parte de los trabajadores. Mi compañero lo mencionó, soy delegado de AERI, gremio particular de ARBA, Lotería de la provincia de Buenos Aires, y registro. ¿Qué pasa con lo que son derechos adquiridos, horas extras, accidentes de trabajo, ese tipo de cuestiones? Me quedó ahí medio en dudas. Por otro lado, si no estamos ya, hace rato que venimos hablando, yo soy licenciado en administración, creo que desde que entré a la facultad hace como 15 años atrás que se viene hablando del cambio de modalidad, del teletrabajo, de la instalación de los nuevos métodos de trabajo, etc. Si no estamos ya por la pandemia, en el puntapié del definitivo cambio de paradigma de lo que es el trabajo, o sea, de cómo entenderlo y que Claudia lo nombró como ordenador social. ¿Qué cambio de paradigma en el ordenador social trabajo tenemos de frente? Y por ahí una nota al pie podríamos hacer sobre, no sé si en Argentina particularmente se está implementando, pero lo que son oficinas de empresas colegiadas, donde se instalan a partir de la participación de varias empresas en locaciones remotas, oficinas donde participan, o van a trabajar, mejor dicho, trabajadores de distintas empresas en un espacio común, que no son ni trabajadores de la misma empresa, o sea, están en un mix, digamos, no trabajan desde su casa, pero sí es teletrabajo. ¿Cómo se comprende esa situación? A quien quiera responder. ¿Largo? Sí, ¿O querés largar vos, Claudia? Bueno, dale. No, largá, Gustavo. Dale. Sí, yo les pido disculpas, cuento. Se tiene que ir. Doy mi opinión en esto, Fede, pero yo me tenía que ir a las 4, pero tengo otra actividad de la que soy organizador, no te voy a hablar, pero de la que soy organizador, pero sigo un poquito más, después me paso de Zoom, digamos. Derechos adquiridos. A ver, yo creo que, no puede haber afectación de derechos adquiridos. Una cosa son los derechos adquiridos, otra cosa son modalidades. Hago una aclaración. Quien viene prestando tareas en horas extras de manera habitual tiene el derecho adquirido a que se le paguen esas horas extras, no necesariamente a seguir trabajando horas extras. Entonces, si la pregunta va, bueno, si yo vengo trabajando con determinadas particularidades, ¿qué pasa si cambio a teletrabajo? Digamos, a ver, no puede haber una afectación de derechos adquiridos en, no sé, no te pago las horas extras que trabajaste. Con el tema de las horas extras y la modalidad de teletrabajo, tema complejo de resolver si los hay, porque se afectan intereses, la sábana es corta, digamos, se afectan intereses de los dos lados. Si se admite el trabajo en horas extras en un sistema de teletrabajo, estamos afectando el derecho a la desconexión. Y puede ser hasta que sea un incentivo, digamos, para resignar el derecho a la desconexión. Digamos, tema complejo. Por un lado uno puede decir, bueno, pero si al trabajador tiene que trabajar horas extras en su casa, se le tienen que pagar con recargos, eso está previsto en la ley, no para el sistema de teletrabajo, sino en general. Pero si establecemos que quienes estén bajo la modalidad de teletrabajo tienen derecho a cobrar con recargo las horas que se trabajen en exceso de la jornada legal, en una de esas estamos generando el incentivo precisamente para no resguardar los espacios de vida propia y cotidianeidad familiar, etc. Tema complicadísimo. Después, digamos, podría haber otras situaciones. Lo que sí es claro que ninguna empresa puede imponer, hoy con la legislación vigente, si vos trabajás en un determinado espacio físico de la empresa o asignado por la empresa y la empresa te quiere cambiar de lugar, la situación está comprendida dentro de Iuvariandi, artículo 66.
en principio es algo que puede hacer, sí, es algo que puede hacer siempre que sea funcional, por razones de organización, y no te cause ningún tipo de perjuicio ni material ni moral, digamos, ni mayores gastos de traslado, ni privación de tiempo propio, etcétera. Y si causara esto, la empresa tiene que reparar, digamos, para que el trabajador quede indemne. Pero, digamos, es un cambio que no está prohibido de por sí, que te pasen de trabajar de un lugar a otro. Lo que nosotros en el proyecto estamos haciendo es, respecto a la modalidad de teletrabajo, sí está prohibido de por sí. Para ir a modalidad de teletrabajo tiene que haber aceptación expresa del trabajador. El empleador no puede disponer, aunque no puedas invocar o acreditar un perjuicio, que vas a dejar de trabajar en la empresa y vas a pasar a trabajar de tu casa. Esto hablo de las épocas de la normalidad que venga, no estoy hablando durante el aislamiento, no estoy hablando en esta transitoriedad. Con lo cual, digamos, en principio se requiere la voluntad expresa del trabajador, que como decía, es reversible en cualquier momento y sin necesidad de justificar. Pero como afectar derechos adquiridos no puede afectar. Lo que sí puede llegar a haber es modificaciones, digamos, en la modalidad de prestación de trabajo, pero mediando la aceptación de ir a una modalidad de teletrabajo. Yo te puedo agregar algo, Vale. Fede. En realidad yo creo realmente que vienen cambios muy importantes. Y todos los cambios van a requerir de tiempo. Fundamentalmente creo que va a tener que ver también con nuestras convicciones de lo que significa trabajo y de lo que significa para las personas. Porque va a haber, cuando hablamos de esta modalidad, uno de los planteos que te hacen, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. Y las nuevas generaciones han incorporado mucho más que la mía o que otras generaciones la necesidad de cuidar el medio ambiente para tener una vida mejor como seres humanos dentro de nuestro planeta. Y entonces ellos, las empresas vienen y te lo utilizan porque te dicen de que hay menos traslados, sobre todo en las grandes ciudades, menos producto de los autos y del transporte, menos, se hace menos daño. Y en realidad creo que tenemos que ser lo suficientemente creativos como para buscar algunas salidas, pero que no se vuelvan en contra de los trabajadores. Y cuando nosotros miramos otras salidas, nosotros hablamos de descentralizar las grandes empresas, nosotros hablamos de reducir las jornadas de trabajo. Hay otras maneras de mirar, porque si hay algo que sabemos los trabajadores y trabajadoras, pero además lo sabemos los dirigentes, que no alcanza siempre con poner una ley a favor del trabajador. Te doy un ejemplo, guarderías. Nosotros, en los bancarios, que es un gremio con mucha fuerza, con poder de tiro, digamos, y que ha peleado el tema de las guarderías terriblemente, todavía seguimos luchando para que todas las empresas bancarias paguen la guardería de la misma manera. Creo que cuando vos decís si van a afectar derechos adquiridos, bueno, nosotros estamos intentando de que no, pero por ejemplo, lo de las guarderías, podría ser que las empresas vengan y digan, y bueno, pero si ahora estás en tu casa, ¿por qué te tengo que pagar guardería? A mí no me extrañaría, no me llamaría la atención que traigan un planteo de esos. Si hay un accidente de trabajo en la casa, es accidente de trabajo. ¿En la casa? Sí, si está trabajando en la casa. No me extrañaría que no te digan que no están las condiciones de la casa después. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es hacer retroceder este capitalismo que vino por nosotros, que vino por una clase trabajadora, que vino por entender de que todos en la vida tenemos derecho a vivir con dignidad, a soñar, a poder progresar, que no es solamente que el mundo se hizo para una élite. El mundo no se hizo para una élite. Y nosotros
estamos pegándole o tratándole de pegar en alguna parte para que no nos quiten esos derechos que vos decís adquiridos, pero también los que nos correspondan a futuro. Buscaremos la manera. Seguramente les va a exigir a ustedes, las nuevas generaciones, ser muy creativos, porque va a ir por los puestos de trabajo, va a haber problemas con los puestos de trabajo. Pero bueno, nada, no es la primera vez que le vayamos a dar pelea. Gustavo, por favor, te perdonamos. Melina, déjalo ir. Gustavo. No, dale, pero vos sabés que cuando le estaba contestando a Fede, yo sabía y miraba acá a ver si había notado que me faltaba decir algo en las inquietudes de Fede, y nada, apoyando lo que dice Claudia, en el proyecto está previsto, es de aplicación y tiene el derecho, los trabajadores y trabajadoras están bajo la modalidad de teletrabajo, a, digamos, la aplicación de la ley de riesgo de trabajo, digamos, todo accidente ocurrido en la casa, por el hecho o en ocasión del trabajo, está comprendido dentro de los términos de la ley. Que la ley sea perversa es otra discusión que vamos a tener que dar en algún momento. Pero digamos, hoy está comprendido, y es más, se establece la obligación de la autoridad administrativa, además de la autoridad de aplicación, de incorporar al listado de enfermedades de la ley de riesgo de trabajo las que sean propias de la modalidad de trabajo, del trabajo prestado bajo modalidad de teletrabajo. Me olvidaba eso. Les pido disculpas, pero no, gracias. me tengo que ir. Encantado en otra oportunidad volver a juntarnos. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, compañeras. Chao, compañeros. Bueno, Claudia, nada, decirte que la verdad que nos parecía también importante traer en esta charla, dedicarle un momento para poder hablar a lo que es esta relación, ¿no?, entre Estado y sindicatos. Entendiendo tu recorrido y destacando que la bancaria, como vos habías dicho, ¿no?, es un gremio de la CGT del que nos sentimos orgullosos y orgullosas, ya que fue uno de los pocos que resistió a la embatida macrista. Bueno, recordando, ¿no?, que las paritarias fueron de las más altas por la unidad que tienen. Y nada, y hacer una mención aparte a Palazzo, secretario general de Vanguardia y comprometido con nuestra lucha feminista, quien entendió la necesidad de poner mujeres en la comisión directiva mucho antes de que eso tenga que ser aplicado de forma obligatoria mediante cupos. También entendemos que generalmente los gremios pasan de esperar a que el Estado implemente a después salir a plantear que algo está mal porque no genera equidad. Creemos que sería necesario construir juntos y juntas, como vos estás haciendo, ¿no?, porque siempre las decisiones las toman los funcionarios y los gremios salen a pelear algo que está mal implementado. Bueno, nos preguntamos entonces, si no crees que es momento de que las y los trabajadores, como decías, ¿no?, junto con los funcionarios públicos de cada organismo, puedan trabajar codo a codo en las estrategias de cada sector o ministerio en particular, para que no ocurra como, por ejemplo, pasó con el vaciamiento del IPS, con la ley 1050, por ejemplo, que los trabajadores tengan que simplemente obedecer lineamientos que perjudiquen hasta su propia fuente de trabajo. No sé si querés algo aportar, Clau, a eso. Con respecto a mi organización y a la conducción de Sergio Palazzo, bueno, vos dijiste mucho. Yo te puedo decir que la forma de mirar o la forma de conducir de Sergio cuando Sergio habla, en realidad él plantea siempre algo cuando vamos a la paritaria, que los derechos o los beneficios de los trabajadores no tienen que ver solamente con la reivindicación salarial, que hay un montón de derechos que uno va adquiriendo o cuestiones que les pone al alcance de los trabajadores que significan tanto más como el derecho salarial. Por eso es que crea la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad hace 8 años, pero no solo la crea a nivel nacional, sino que al año la crea en cada una de las seccionales del país.
O sea, las 53 seccionales del país tienen una Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, lo mismo que la nacional. Y digo lo mismo porque nos ha permitido romper dentro del sindicalismo, no les voy a decir romper todo, porque es duro. El sindicalismo es patriarcal y machista. Pero bueno, aún así, en nuestra organización, como en muchas otras organizaciones, que las mujeres han avanzado muchísimo y han trabajado mucho, hemos logrado ir con los diferentes temas, género. El último tema que nosotros estamos trabajando ya a nivel de todas las seccionales del país es la diversidad o las distintas masculinidades. Y hemos hecho para trabajar eso con mujeres y varones, con compañeras de todo el país, y hemos logrado avanzar mucho sobre ese tema. ¿Qué discuto yo todavía? Yo discuto que a las mujeres nos tienen que permitir la posibilidad de estar en la mesa donde se toman las decisiones. Esto es así. Todavía los hombres deciden por cosas que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con nuestro cuerpo, que tienen que ver con nuestros derechos como trabajadoras. Yo la peleo. En todos los lugares que puedo, la peleo. En todos los lugares que puedo, lo digo y lo practico. Pero nos falta. Y con respecto a la política y los sindicatos, puede ser que yo no sea políticamente correcta cuando diga esto. Cuando la cosa se pone fea, como con Macri, los sindicatos salimos a la calle y le pusimos el cuerpo. A Macri, a las políticas de Macri, al gobierno de Macri y a la policía de Patricia Bullrich. Bien, cuando logramos ganar y somos nuevamente gobierno, orgullosa de ser nuevamente gobierno, yo estoy convencida de que vinimos para ser mejores. Pero para ser mejores sigo pensando que la política tiene que entender la importancia del movimiento obrero en nuestro país y dejarnos participar más abiertamente de decisiones que se toman en la economía, en las relaciones laborales, en el avance del ministerio. Yo sigo pensando, y lo digo así, la política a veces es pijotera con los dirigentes sindicales. Hoy, en la Cámara de Diputados, somos 11 diputados de extracción sindical. Si ustedes me preguntan a qué aspiro, yo aspiro a que tengamos la suficiente inteligencia para trabajar abroquelados los diputados de extracción sindical para demostrar la importancia que tiene en el momento de defender posiciones de los trabajadores y las trabajadoras dentro de ese equilibrio que se tiene que dar entre la política y el sindicalismo. Porque nosotros somos parte de esa política y así debe ser entendido. Sobre todo en una época como la que nos toca vivir hoy, que tenemos que estar más unidos que nunca, tenemos que tirar todos para adelante, pero además tenemos que entender que aún dentro de los trabajadores y trabajadores formales, hay gente que la está pasando muy mal. Porque ni digo de los informales que la están pasando mal, pero no por el gobierno, por la situación de la pandemia, por la situación de crisis, por lo que nos dejó el macrismo, porque además del macrismo después tenemos la pandemia, la están pasando muy mal. Pero también en el ámbito de los trabajadores formales, también hay cuestiones para atender y para apoyar. Por eso les vuelvo a decir, dos cosas creo. Las mujeres tenemos que estar donde se toman decisiones, porque no puede ser que se sigan perdiendo la mirada de la mujer, que es otra mirada.
No puede ser. Tienen que permitirnos opinar y también tomar decisiones, y tienen que entender que el mundo sindical, que el mundo de los trabajadores ha sido en este país una de las fuerzas más grandes para sostener en los peores momentos que nos ha tocado vivir. Eso lo estoy diciendo como dirigente sindical, de la cual me siento terriblemente orgullosa de serlo. Gracias, Clau. Le ¿Puedo- quiero dar la ¿Puedo una palabra. cosita, Meli? ¿Eh? ¿Puedo otra pregunta? Sí, Fede. A ver, me gustaría que amplíes un poco en relación a las regulaciones que proponen ustedes con este proyecto, en relación a los tercerizados, en general los trabajadores en relaciones irregulares de empleo. ¿Cómo se alcanza a los derechos de esos trabajadores? En realidad, Fede, yo creo que era uno de los temas fundamentales que tenía nuestro gobierno. Y además creo que es un tema que no es que se perdió. Nosotros tenemos un nivel muy alto de trabajadores en la informalidad. Y eso no nos trae solo problemas al momento de las desigualdades, como por ejemplo los trabajadores en esta modalidad, que si toman un bono tributista le pagan menos, o si terciarizan, le pagan menos y pierden un montón de derechos. También tenemos problemas con las cuestiones de los servicios sociales, del sistema de previsión social, la necesidad de que nosotros trabajemos mucho para achicar esa brecha de informalidad que tenemos es muy grande. Pero vuelvo a repetirte, creo que era una de las asignaturas que este gobierno tomaba de pleno, y que estaba dispuesta, que creo que está dispuesto a trabajarlo, pero soy una convencida también de que aun cuando nos cueste, aun cuando sabemos la situación que estamos viviendo, tenemos que estar dispuestos a entender que este cambio social, saliendo de esta pandemia, lo vamos a tener que hacer entre todos, pero que todavía nos va a llevar un tiempo poder ir por eso. Gracias. Le doy lugar a mi compañera Florencia Actis, quien es militante y referenta de género La Capitana. Bueno, hola Claudia, te agradezco tu tiempo, igual también el de Gustavo, que ya se tuvo que ir, pero la verdad que es muy valioso, como esto que decía Meli, para nosotros es fundamental la formación política en nuestro espacio, en nuestra organización. Nosotros, nos consolidamos con esta idea de llevar el feminismo como bandera y como algo transversal en cada uno de los ámbitos y espacios donde nos lleva la militancia. Y como decía Meli, esto significa entender el feminismo como una herramienta de construcción política, algo que repetimos incansablemente porque entendemos que las lógicas que con las lógicas que históricamente se maneja la política, las formas con las que se conoce cómo se ejerce el poder y las formas con las que se idealiza, digamos, los liderazgos, todas estas formas son construcciones patriarcales. Y repasando un poco esto, también podemos entender que la regulación del trabajo también tiene una mirada machista o patriarcal, y ahora en este contexto de pandemia, así como en épocas de crisis, las mujeres trabajadoras siempre son el sector más vulnerable, ¿no? Cuando hablabas un poco vos, Claudia, de poder hacer retroceder el capitalismo, a mí me gusta decir también pensar un capitalismo más humanizado, podemos discutir también cuáles son las herramientas del feminismo para poder hacerlo más humano o más también como más peronizado el capitalismo, ¿no? Y particularmente lo que me interesaba preguntarte es, con lo que tiene que ver las mujeres y la triple jornada laboral, lo que son las tareas del hogar, los cuidados de los hijos y su trabajo, digamos, ¿cómo se puede regular en este marco del teletrabajo, ¿no? Esta triple jornada laboral. Bueno, justamente era uno de los temas que más nos preocupaba, porque lo decía la compañera hoy, que está presente todavía. Yo tenía 4 hijos y la verdad que esta modalidad me permitió a lo mejor organizarme de otra manera.
Me parece que el planteo que viene haciendo el feminismo de hace muchísimos años, pero yo voy a decirte una cosa, mi experiencia, durante muchísimo tiempo, feminismo y sindicalismo caminamos por veredas paralelas. Las feministas no entendían bien lo que hacíamos las sindicalistas de este lado, e incluso nos veían como muy subordinadas a las decisiones de los varones. A veces costaba entender la pelea que daban las mujeres dentro de los sindicatos. Hoy no ocurre eso, ni una menos marcó realmente un antes y un después. Se produjo un quiebre en la sociedad, creo que un quiebre en el mundo con respecto a la participación de las mujeres y el atravesamiento. Ahora, ese atravesamiento, esa mirada, tiene que volverse una práctica. Y yo quiero hacer mención a algo. Nosotros estamos muy preocupados por el coronavirus y tenemos muchísimas razones para estarlo y muchísimas razones para cuidarnos y cuidar a los demás. Pero la realidad es que si vos ves el número de femicidios producidos en todo el periodo de la pandemia, es tan terrible y tan aberrante y tan preocupante como son las muertes por coronavirus. Entonces, si yo muchas veces charlando con el equipo mío digo, salimos, marchamos, peleamos por nuestros derechos, tomamos las calles, nos formamos, porque las mujeres se empoderaron, aprendieron a ser sororas, se forman cada una en las temáticas en las que trabaja. Ahora, yo le pregunto a los varones, ¿y ahora qué más quieren? Ahora, ¿qué más tenemos que hacer las mujeres? Ahora empiecen a hacer ustedes. Y lo que ustedes tienen que hacer es ayudarnos a provocar el cambio cultural en esta sociedad para que se entienda que nosotros queremos ir a la par. No queremos dar vuelta a la taba y hacernos cargo nosotros. Queremos estar a la par, queremos tomar decisiones, queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Queremos decidir si queremos tener un hijo o no queremos tener un hijo. Queremos libertad para trabajar con igualdad de oportunidades. Creo que se está haciendo mucho, que se está trabajando mucho, que es necesario que pensemos juntos. Yo, si hay algo que reclamo y que nosotros en nuestra organización empezamos a hacerlo, es que esos espacios fueran espacios comunes de mujeres y varones. Porque nosotras realmente no es que tenemos mucho por aprender, mucho por saber, toda la vida se aprende. Pero la realidad es que si queremos tener una sociedad más justa, más inclusiva, si queremos entender lo que le está pasando en este momento a travestis, pero lo mal que lo están pasando, bueno, nos tenemos que sentar y buscar esa sociedad más humanizada, con un capitalismo más humanizado, entendiendo que se vive una vez, es una, y tenemos el derecho todos de vivirla lo mejor posible y con mucha dignidad. Yo creo que ellos tienen que asumir el compromiso, creo que los varones tienen que asumir el compromiso. No sé si los de mi generación podrán todos, no te lo puedo asegurar, pero los jóvenes tienen que asumir el compromiso de buscar que las mujeres tengan la igualdad de oportunidades, tengan el derecho a opinar, pero sobre todo tengan el derecho a decidir sobre su vida. Porque si nosotros no logramos ese salto cualitativo, yo a veces, yo he participado y sigo participando, digo que si no, tenemos el peligro de entrar en una meseta. Y nosotros tenemos que poder dar ese salto cualitativo que mejore las condiciones y las relaciones dentro de la sociedad
y que este sistema patriarcal que nos subordina particularmente a las mujeres, pero particularmente, porque yo digo una cosa, se pusieron a mirar que las que están hoy al frente con el coronavirus, porque el sistema de salud, la mayoría del sistema de salud son mujeres. En educación, las que se pusieron al hombro la educación para continuar, para que los chicos mantengan por lo menos una línea, la mayoría son mujeres. Las que tienen las ollas populares en los barrios y se enferman dentro de las ollas y se contagian y hasta mueren por coronavirus, la mayoría son mujeres. Entonces, yo me pregunto, bueno, a ver, ¿qué más tenemos que hacer entonces? Ahora les corresponde sentarse a pensar qué es lo que tienen que hacer ustedes para que este mundo sea más inclusivo, más justo, con mayor equidad y podamos vivir mejores, sobre todo nuestros hijos, que son los que vienen por delante. No, muy bueno, Clau, gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, pues ya pasaron casi 2 horas, podríamos seguir, pero bueno, me parece que cada uno tiene que seguir con sus cosas, ¿no? Sobre todo salir de adelante de una computadora. Por favor. Nada, me parecía súper importante hacer una reflexión a partir de todo lo que estuvimos hablando en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? De este capitalismo que estamos viendo, que ya demostró su fracaso, de este capitalismo de personas explotando a personas, donde fuimos convertidas y convertidos sin darnos cuenta en un instrumento más de producción, Totalmente. en función únicamente de la acumulación de capital. De ahí es que tenemos la flexibilización laboral, de ahí es que tenemos la terciarización, la meritocracia, el empleo negro. Nada, y creo que tenemos una oportunidad única, escuchándote, siento eso, de todas y donde todas y todos tenemos una oportunidad única que debemos aprovechar. Como vimos el lunes con Vincentín, ¿no? Para pensar otra vez en los principios básicos del justicialismo, que tienen que ser aplicados por el peronismo. Por esos principios que conocemos todos y todas, donde el capital tiene que estar al servicio de la gente, al servicio de la economía, que es lo que define nuestra tercera posición, y donde el trabajo humano es, fue y será para nosotros y para nosotras por siempre el fin mismo de la producción, ¿no? Me parece a mí súper importante como enmarcar todo eso en lo que venimos viendo y hablando. Y nada, agradecer a todas y a todos por la participación. Clau, muchas gracias. Nos pareció súper enriquecedora la charla integral, vimos un montón de temas y nada, escucharte fue buenísimo, fue un placer, te agradezco. Yo les quiero dejar una sola cosa. En realidad en la vida uno tiene que tener convicciones y las tiene que defender. Es lo que te impulsa, es lo que te carga, te llena de pasión y te explica y te enseña que lo que vos estás haciendo en política o en el sindicalismo es al servicio de otros. Y nosotros empezamos a militar un nuevo proyecto. El nuevo proyecto que presentamos ahora el 3 de junio se denomina Ya Basta, porque nosotros creemos que venimos de una sociedad con un legado que es el legado del nunca más. Y el nunca más fue por cosas que habían pasado, por toda la gente que desapareció en la peor época de la historia de nuestro país. Y nosotros entendimos que si como sociedad nosotros habíamos podido asumir el nunca más, y somos ejemplo en el mundo de querer reconocer la vida de esos compañeros que perdimos, la historia, la forma, sus luchas, los objetivos que tenían, nosotros ahora queremos que la sociedad asuma como legado el ya basta de los femicidios y entienda que detrás de cada nombre, de cada mujer muerta,
existe una familia que la extraña, que la sufre, que no la tiene más. Pero por sobre todas las cosas que existen niñes que no tienen más esa madre y que somos responsables como Estado para que eso termine, que se erradique esa forma extrema de violencia, pero por sobre todas las cosas que contengamos a esos niños para que en el día de mañana no tengan esa historia de violencia metido dentro de ellos. Así que también les voy a acercar este proyecto porque realmente vamos por una sociedad más justa. Creo que es como vos dijiste, esta es una gran oportunidad, muy, muy grande, y creo que tenemos que realmente aprovecharla. Gracias, Clau. Esperamos el proyecto. Gracias, ¿eh? Gracias a todas y a todos. Un abrazo muy grande a todos, Gracias.